Bueno, estamos aquí en el canal de Vapear No Fumar y hoy estamos con el doctor Fernando Fernández Bueno. ¿Cómo está usted, doctor? Muchas gracias por estar con nosotros. Doctor es cirujano oncólogo, así que algo sabe de cáncer y de tabaquismo, porque no hay que olvidar que uno de los motivos principales por los que estamos aquí en el Global Forum on Nicotine es para ahondar y buscar nuevos caminos para que la gente deje de fumar, que es el objetivo principal de todos los médicos de este mundo. Me voy a adelantar un poco a la pregunta, pero ¿por qué la reducción de daños es tan importante, doctor? Porque nos proporciona una herramienta más a todo el armamentario que tenemos para luchar contra el tabaquismo. La reducción de daños lo que va a hacer es sumar. Nos va a proporcionar unas nuevas herramientas, que son unas herramientas tecnológicas a través de los dispositivos de liberación de nicotina, pues los dispositivos electrónicos, y aprovechando esas herramientas con un objetivo médico, lo que hacemos es que a aquellos pacientes que no han podido dejar de fumar por otros medios, que no quieren dejar de fumar, de consumir la nicotina, algunos pacientes donde no se les puede dar medicación, por ejemplo, pacientes psiquiátricos, mujeres embarazadas. Es decir, hay un grupo de pacientes donde nosotros no podemos acceder con otros medios. Esos pacientes, si no le aplicas reducción de daños, se quedan fumando, porque no hay nada que puedan realizar, salvo dejar de fumar a pelo, ¿no? Dejar de fumar sin ninguna herramienta. La reducción de daños lo que consigue es reclutar pacientes, en torno a un 60%, que clásicamente no han podido dejar el tabaco. Por eso es muy importante para nuestro armamentario terapéutico. Con su experiencia médica, o más bien a través de su experiencia médica, ¿cómo terminó usted involucrándose en el concepto de reducción de daños y abogando por él? Pues todo comenzó en la consulta. Yo atiendo un número determinado de pacientes. Conseguir que mis pacientes, por desgracia, pues la gran mayoría son oncológicos, y dentro de esos oncológicos la gran mayoría fuma. Yo tengo acceso a un porcentaje muy pequeño de la población. Trabajando en estas medidas y dando a conocer la reducción de daños, dando a conocer más todo el movimiento que hay sobre el tabaquismo, lo que consigues es llegar a muchas más personas. Y todo fue a través de revisar la evidencia científica que había sobre todo el Reino Unido, que es digamos, la luz que va por delante de todos nosotros, revisando esa evidencia científica y leyendo la literatura existente hace ya unos años, ahora todavía con mucho más motivo. Me di cuenta de que parte de la información que transmitían algunos ministerios, entre ellos el Ministerio de Salud español, pues no estaba acorde con la realidad. Trabajando y bueno, pues tuve la oportunidad de conocer a otras personas, entre ellas pues Carmen Escrig, que es una persona muy importante en España en reducción de daños, y ponernos a trabajar en conjunto y realizar la plataforma y bueno, pues el libro del tabaquismo, etc. Se escucha mucho desde otros doctores o legisladores que no hay evidencia científica suficiente como para poder avalar el uso de cigarrillos electrónicos. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Pues que están totalmente errados. Hay un problema, y es que el tabaquismo lo tienen muy pocas sociedades englobados para ellos. Ellos cogen y dicen, son neumólogos, parte de oncólogos, y son los que van, digamos, marcando las pautas. Esas pautas, pues a veces no son del todo correctas. Yo soy muy crítico con la evidencia, es decir, a mí no todos los artículos que salen tanto a favor de reducción de daños me valen, y algunos de ellos pues no los utilizo. Pero existe, y cada vez más, evidencia científica, y cada vez son más médicos los que están saliéndose de esas normas impuestas. Muchas veces no se sabe ni por qué cómo, pero se están saliendo y están realizando esos estudios ellos mismos y publicándolos.
E incluso hay doctores donde están revisando ciertos artículos que hablan negativamente sobre reducción de daños y se están dando cuenta de que están mal hechos, ¿no? y nuevamente se vuelven a publicar. Cada vez existe más evidencia. Para dar una pincelada, la revisión Cochrane, es decir, el mayor estamento de revisiones de ensayos clínicos que existe a nivel mundial, ya saca varios titulares importantes, y a mí hay una cosa que me llama la atención, y es que la gente o las personas, o los médicos, o las sociedades que no están de acuerdo con eso, no ha habido forma de rebatirlo científicamente, sino que ha sido mediante, bueno, pues denostándolo, diciendo que tienen otras financiaciones, etcétera, ¿no? Y a eso a mí me llama la atención. Me llama la atención porque si yo estoy equivocado, demuéstramelo. Ataca al mensaje y no al mensajero. Correcto. Exactamente. ¿Y por qué cree usted que se da esto? ¿Por qué hay gente, conocemos estudios, voy a mencionar uno en particular, el de Stanton Glantz, hablando de los infartos? ¿Qué me puede decir de ese estudio, pero también de esta ciencia? ¿Por qué se produce? ¿Qué cree usted que hay detrás de esa ciencia? Indudablemente hay industria detrás de todo esto, eso es obvio. Esa industria tiene sus intereses particulares. Hay una industria concretamente que tiene un interés en acabar con la reducción de daños. No sé por qué, sinceramente, yo lo intento pensar de forma global para que en beneficio de los pacientes. Incluso hay momentos que digo, bueno, si todo el mundo dejara el tabaco y empezara a utilizar el cigarrillo electrónico, parches, lo que fuera, pues ya habías ganado 8 millones de muertes en el mundo, ¿no? que habías logrado evitar, y haciéndolo simplemente eso, pero llevándolo a un extremo. Pero esos grupos lo que hacen es que ponen dinero de forma fehaciente a través de diversas fundaciones y financian diversos estudios, sin importar muy bien la calidad del estudio frente a que el estudio tenga alguna respuesta negativa. El caso que has contado, a posteriori, una vez que salió el estudio, el doctor Brarodu lo volvió a revisar, pidió la información de la cual se habían extraído los datos para ese estudio y lo volvió a presentar, y teniendo que ser la AJA la que ha retirado el estudio, ¿no? Pero ahí ha quedado. Es decir, la prensa que está mediática con ello no cuenta lo contrario. En España hubo un caso de una supuesta neumonía lipoidea, una en el mundo, donde era un paciente que llevaba utilizando cigarrillo electrónico 3 meses nada más, era un fumador previo de 20 años, y aquello apareció a posteriori. Diversos grupos en España abogaron por decir, oye, esta información es falsa, y aunque se dio como falsa, nunca más salió más en la prensa. No volvió a salir diciendo que era mentira, ¿no? Pero a la gente ya se le quedó eso en la cabeza. El EVALI es otro caso, es decir, hay varios casos. De hecho, voy a tomar ese tema. Los legisladores en Latinoamérica, en Chile, en Perú, Brasil, están en procesos de legislar, regular o buscar regulaciones, vamos a decir, al cigarrillo electrónico, pero, por ejemplo, una de las cosas que a ellos se les informa es el riesgo de Vali con el cigarrillo electrónico. ¿Existe el riesgo de Vali en el cigarrillo electrónico? Pues es que no existe tal riesgo. Es que es llamativo porque todo el mundo, incluso las personas que apoyamos, o los médicos y científicos que apoyamos el cigarrillo electrónico, hablamos de EVALI cuando sabemos que es unas siglas que no tienen razón de ser. Pero bueno, para que todo el mundo lo sepa, igual que decimos pues cigarrillo electrónico en vez de dispositivo de liberación de nicotina, de electrónico, etc., pues para que la gente lo entienda, ¿no? El EVALI, yo pongo el mismo ejemplo, es como si a una lata de un refresco cualquiera le pones 2 litros de whisky o lo que quepa, y la persona que se ha emborrachado le echa la culpa a la lata de ese refresco en vez de a lo que le había echado. El EVALI, para el que no lo sepa, era que simplemente en el mercado negro del cannabis, de la marihuana, se introdujo un aceite utilizando los dispositivos de liberación de nicotina, en vez de utilizar un líquido normal, testado, regulado, como ocurre en Europa. En el mercado negro se pervertió ese producto
y se puso pues un acetato de vitamina E, marihuana y tal, cosa que, bueno, al no ser hidrosoluble, pues causó un envenenamiento. El CDC americano, cuando termina de estudiar todo, que se crea la alerta y acaba, expone 3 puntos muy importantes. Uno es que dicen, ha sido por la marihuana. 2, se han utilizado estos dispositivos de manera errónea, y lo marca. Y el tercero, que a mí me parece el más importante, es que dice que toda aquella persona que haya dejado de fumar mediante cigarrillos electrónicos no vuelvan a fumar. Bueno, pues el Ministerio de Salud español, en su traducción al español, quitó la última parte. Solo puso los 2 primeros, lo dejó, no le dio ninguna información, no lo llamaron como antiguamente y lo evitaron, ¿no? Entonces, esa no es mentir, pero es decir la verdad a media, que es mentir. Entonces, me llama la atención. Es difícil entender por qué los gobiernos, o algunos gobiernos, no los gobiernos, hacen este tipo de cosas mientras vemos la evidencia contraria en Inglaterra. ¿Cree usted que los países que están regulando debiesen fijarse en Inglaterra, mirar a Inglaterra, copiarle a Inglaterra? ¿Cuál sería su recomendación con respecto a eso? El Reino Unido nos lleva una carrera, van por delante en cuestión de prevención del tabaquismo. Ellos ya desde el año 1963 sacaron sus libros dándose cuenta de lo importante que era dejar de fumar, con lo cual están más avanzados que otros países, incluyendo los europeos, en prevención de tabaquismo. Pero ellos hacen una cosa que a mí me gusta mucho, y es que cada vez que toman una medida se sustentan en la ciencia. De hecho, no hay que olvidar que el mayor informe que realiza el Royal College of Physicians es un documento que apoya la gran mayoría de los médicos del Reino Unido. Lo apoyan y lo avalan. Y además se basa en diversos estudios científicos por qué deciden incorporar en sus estrategias de salud pública la reducción de daños. Yo creo que el resto de países, a lo mejor no deberíamos mirar al Reino Unido como, lo están haciendo y vamos ya, sino vamos a aplicar el camino que ellos han recorrido, es decir, todos los materiales y métodos que han recorrido, vamos a aplicarlos, por favor, en un sistema donde nosotros podamos aplicarlo según nuestras medidas culturales y según la idiosincrasia de cada país. Si esta gente lo ha hecho bien y esta gente ha aplicado estos mecanismos, vamos a seguirlo nosotros adaptándolo a nuestras necesidades. Habrá países que a lo mejor tengan que subir los impuestos, habrá países que tengan que empezar por el empaquetamiento genérico, habrá otros países, pero claro, si yo miro países como el mío, donde llevamos 10 años haciendo lo mismo, pues acaba y vámonos, no avanzamos. Es decir, si yo hago lo mismo una, otra y otra vez, pues va a llegar un momento que no vamos a poder avanzar. Otra de las cosas que se ha dicho mucho es que el cigarrillo electrónico genera cáncer. Sí, es que se ha dicho tantas cosas, nos podríamos estar aquí hasta mañana. Lo primero es que para la generación de un cáncer, si no es por un método radiactivo, no se produzcan cambios tan rápidos en la secuencia de los genes. Eso lo primero a nivel global. Para que un producto produzca cáncer, lo primero es que debe llevar algunos componentes que sí que puedan ser cancerígenos. Pero ya no es que lleve esos componentes, sino que además la dosis que nosotros aplicamos sea mantenida y a unas dosis adecuadas para que provoque esos cambios. Ejemplo, los que vivimos en grandes ciudades salimos a la calle y en la calle hay combustión del combustible normal, de gasolina o diésel, y nadie sale a la calle diciendo me va a dar cáncer el tubo de escape. ¿Por qué? Porque las partículas que se emiten están reguladas a nivel público y se sabe que por debajo de unos niveles a una persona en el mundo le puede producir, sí, pero no de forma global en salud pública. El cigarrillo electrónico, se han hecho estudios de espectrofotometría de gases, que es simplemente medir cantidades, niveles
tanto en el aire exhalado como en el aerosol inhalado, en todo eso, en el vapor inhalado. Y está estudiado que esas cantidades son incluso menores de las que puede haber en un contenido en el aire normal. Entonces, el cigarrillo electrónico ni puede ni provocará cáncer nunca. Pero es que aunque una persona... es imposible, porque esas cantidades es más. Cuando se ha medido en sitios cerrados las cantidades expelidas tras una inhalación de vapor, ya se ha estudiado que no existe el vapeador pasivo. Es imposible que una persona al lado pueda tener cantidades suficientes, pero ya no de nicotina, sino de cualquier otro producto. Con lo cual, la reducción de daños es tan importante para el paciente como para su familia, porque un fumador no solo se condena a él, sino que condena a él y a la familia, en especial a los niños. Mientras que si cambia, él deja de hacer esto y a su familia, como no existe ese vapeador pasivo, no puede digamos, animarlos o a contraer algún tipo de enfermedad, ¿no? Una pregunta que podría tener una respuesta un poco simplona, pero es para que la gente lo entienda y sea bien directo. ¿Usted, doctor, finalmente le recomendaría a una persona que fuma que se cambie al vapeo? Por supuesto que sí. Yo lo primero que le recomiendo a un paciente es que deje de fumar. Eso es lo primero. Pero vamos a explorar cuáles son las medidas para que deje de fumar. Dice, hay gente que te dice, yo voy a dejar de fumar sin ayuda. Perfecto, muy poco, son un 2% de la población. Pero luego tenemos un porcentaje determinado que se puede beneficiar de cualquier herramienta. Y hay un grupo específico para aquellos pues, que son muy ansiosos o aquellos que fuman con grandes caladas, ¿no? A la hora de fumar, aquellos que son muy fumadores se benefician del uso de estos dispositivos con el cigarrillo electrónico porque de un golpe se acaban de quitar pues, casi más de 7.000 sustancias dañinas para su organismo. La última pregunta, ya cerrando definitivamente. ¿Vapear es fumar? No, vapear no es fumar. Vapear es consumir nicotina de una manera inhalada, a través de unos dispositivos electrónicos que además la ciencia está haciendo que esos dispositivos cada vez sean mejor, que produzcan menos partículas que son dañinas. Vamos a decir que es inocuo, nunca nadie dice inocuo, no hay ningún médico en el mundo que diga esto es inocuo, hazlo, tal. Nadie se lo va a recomendar a nadie que no fume. Es un producto para aquellas personas que fumen, pero vapear no es fumar. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros aquí en Vapear no es fumar. Y nada, nos vemos pronto. Esperamos que esta entrevista les haya dejado más claras las cosas. Muchas gracias.